Mi pastor Jorge Martínez, un saludo si me está escuchando, dice, si tienes problemas de comunicación con Dios, entonces también tienes problemas de comunicación con los demás. Hola, soy Lulu Gutiérrez y este es nuestro tiempo Sanando con Lulu, donde te comparto el contenido de mi libro Sanando el dolor con amor divino, y también te comparto que estoy contentota, emocionada, porque en unos días más, 2 semanas y mucho, ya estará a tu disposición, ¿sí? Espero que adquieras tu ejemplar. Estoy segura que valdrá la pena, ¿sí? Entonces, continuamos con nuestro tema, ¿sí? Estamos en el 5.º capítulo y estamos aprendiendo a cómo tener una sana comunicación, ¿sí? Dice, existe una gran necesidad de ser escuchados. Por alguna razón, Dios nos dio una boca y 2 oídos. Esto quiere decir que escuchemos más y hablemos menos. Pensar antes de hablar. Hablar hasta que estés seguro que lo que vas a decir será mejor que nuestro silencio. Al aprender a comunicarnos, tendremos buenos resultados en nuestra vida. Al darnos a entender y entender a los demás, cuando usamos mensajes, dice, cuando usamos mensajes en primera persona, o sea, refiriéndose a mí, eliminamos la posibilidad de ataques a la persona. Esto es una técnica, ¿cómo se puede decir? Un tip, algo así como que es importante que lo llevemos a la práctica, ¿sí? Dice, cuando eliminamos la posibilidad de ataque a la persona, dice, pues ahí no se utilizarán expresiones ofensivas ni de culpa. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una esposa que está cansada de hacer qué hacer todo el día. Y ya ha llegado su esposo y después de atenderle, tiene ganas de que la apapachen, ¿sí? Y esta no sabe comunicarse y dice, eres tan desconsiderado. Todo el día trabajo como esclava para ti y tú nunca piensas en mí. Quisiera hacer la televisión para que me pongas atención. O sea, ella necesita que la apapachen y quiere hacerlo sentir, pero no sabe cómo, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos eso, no? El ejemplo número 2 es la misma esposa, pero esta sí ha aprendido a cómo comunicarse, a cómo dar a entender su sentir, ¿sí? Ella dice, obviamente está cansada y después de atender a su esposito, dice, estoy realmente cansada de los quehaceres de la semana. Ella se está refiriendo a su yo, ¿sí? Recordemos que es importante conocer esa manera de hablar de mí, ¿sí? No de criticar o no de enojarme por lo que la otra persona no hace, ¿sí? Dice mi mentora Norma, dice, ¿cómo una de las causas principales por cuando estamos enojados es porque nos frustra que la otra persona no haga lo que yo creo que debe de hacer, ¿sí? Entonces, así está la esposa del ejemplo número 1, ¿verdad? Pero la esposa del ejemplo número 2, ella sí lo sabe y ella habla de ella. Ella dice, estoy cansada, ¿sí? Ella no está criticando al esposo que no le pone atención. Ella
habla de lo que siente. Dice, ¿qué te parece si salimos a pasear? ¿Sí? Hace mucho que no disfrutamos un paseo juntos. O sea, no solo ella sí va a tener un resultado como el que ella desea, ¿sí? Sino que aparte no hace enojar a su esposo, porque la primera persona, la primera esposa, ¿qué sentirás tú cuando te habla así? O sea, ella le dice, no me pones atención. Entonces ella está molesta porque no le ponen atención. Entonces ahí ya le está criticando a él, ¿sí? Le está juzgando a él y dice, quisiera hacer la televisión para que me pongas atención. Entonces, ella está cayendo en la crítica en lugar de decir o comunicar su sentir. Y eso es tener humildad, ¿verdad? Pero es importante saber cómo, ¿sí? Entonces dice, si realmente queremos que nuestros sentimientos sean tomados en cuenta, debemos comunicarlos, ¿sí? Debemos comunicarlos nuestros sentimientos. Dice, con frecuencia subestimamos la disposición de los otros. Muy posiblemente te vas a sorprender al ver la reacción de los demás, ¿sí? Nos da miedo, a veces nos da miedo demostrar que somos frágiles, ¿verdad? Que tenemos necesidades, pero no es malo, ¿sí? En Colosenses, bíblicamente hablando, en Colosenses capítulo 4, verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿sí? O sea, amable, sazonada con sal, ¿sí? Que para que sepas cómo debes de responder a cada uno. O sea, seamos sabios para hablar, hablando de una manera no solo correcta, sino, ¿cómo se puede decir? Sensible a los demás, que no ofenda, que al comunicarme sentir no sea una ofensa para el otro, ¿sí? Dice, también debemos aprender a escuchar de modo inteligente y comprensivo. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Escuchar de forma deficiente también causa numerosos problemas, además de causar conflictos o irritaciones, malos entendidos. Dice, escuchar es más fácil que hablar. Alguien dijo, escuchar es un arte. Si existieran más escuchas, no habría necesidad de psicólogos. Fíjate qué tremenda observación, ¿verdad? Dice, cuando hacemos a un lado lo que estamos haciendo y nos disponemos a comunicarnos, entonces tendremos la capacidad de ser buenos oidores y además, si lo que vas a comunicar es importante y es para tratar de resolver, entonces será mucho más sencillo hacerlo. El pastor y teólogo, escritor estadounidense Timothy Keller dijo, la tolerancia no se trata de no tener creencias, se trata de cómo tus creencias te llevan a tratar a las personas que no están de acuerdo contigo. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Es respetar a mi prójimo, a la otra persona, que aunque yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Debo de respetar su opinión, ¿sí?
Recordemos que somos personas diferentes y cada uno tiene diferente manera de pensar. Yo no puedo hacer que pienses como tú, ni tú puedes hacer que piense como yo. Entonces es ahí donde empieza el respeto, ¿sí? Acepto que tú pienses así y no me debo de molestar ni de frustrar, ¿sí? Dice, consideremos el valor que tiene la comunicación. El diálogo con los demás implica compartir la vida y lo podemos alimentar con la creatividad, comentarios positivos, ideas, respuestas, soluciones, etc. La psicología recomienda hacer énfasis en estos aspectos para el mejoramiento de las relaciones humanas. En estos aspectos que te mencionaré, dice, toda persona debe mantener una relación de plena confianza, al menos con una persona, y que en esta relación el individuo deberá tener libertad para comentar sus problemas, preocupaciones y temores. O sea, es importante que yo busque o tenga un confidente, alguien a quien le tengas la confianza de hablar de tu sentir sin temor a que vaya a defraudar esa confianza, ¿sí? Y si posiblemente te sea difícil tener esa persona, ¿sí? Busca un lugar donde hables con tu Dios. Tu Dios puede ser esa persona, ¿sí? Él anhela ser esa persona a la cual le hables todo lo que tú quieras decirle y posiblemente creas que no te escucha o que no te va a contestar, ¿sí? Pero como te comentaba en otro video, después de que hables y te desahogues, quédate ahí unos minutos más y pon atención. Tú posiblemente no escuches palabras audibles, pero tu espíritu sí lo hará. Él se comunica con tu Dios en espíritu, porque recuerda que tu Dios es espíritu. Entonces sentirás ese apapacho que necesitas, ese abrazo que necesitas, ¿sí? Igual, pídele a Él esa persona física que te ayude, que te oriente, que te dé consejos. No lo sé, pero Él te puede dar la mejor persona, aparte de que Él lo es, ¿sí? Entonces dice, otro aspecto es, la persona deberá procurar conocer los motivos fundamentales que tiene en su vida misma y satisfacerlos según sus necesidades y valores. Y recordemos que, como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, mi libertad termina donde yo empiezo a afectar al otro, ¿sí? Yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, ¿sí? Como aquí dice, que debo de procurar hacer lo que me gusta hacer, ¿sí? Pero hasta donde no ofenda a los demás, ¿ok? Dice, la persona debe procurar tiempo para descanso físico. Eso es importantísimo, ¿verdad? Dice, otro aspecto es, ante los problemas de la vida, es importante que la persona pueda verlos con serenidad para observar el problema y analizarlos, ¿sí? Todos en el mundo tenemos problemas, ¿sí? Unos problemas y otros. Y bueno, ¿cómo te explico? Para cada uno es igual de importante y de fuerte. Yo no puedo decir que tus problemas son más pequeños que los míos, ¿sí?
Pero cuando ya los conozco, mis problemas, entonces empezar a trabajar en ellos. Cuando está en mí, resolverlos, y cuando no está en mí, confiar en mi Dios, ¿sí? Aprender a darle el control a Dios, a soltarle lo que no está en mí, ¿sí? Y que Él haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Dice, otro aspecto, dice, de la persona deberá esforzarse día a día en el conjunto de su vida para que transcurra sobre un plan elaborado por ella misma. Y esto yo entiendo como que hagas lo que te gusta hacer, ¿sí? O sea, por ejemplo, en lo personal, cuando yo estaba en mi estado en el estado de depresión, sentía que mi vida no tenía sentido, que, por decir así, yo no tuve la oportunidad de estudiar profesionalmente, ¿sí? Pero a mí me gustaba estudiar, entonces no estudié, me casé muy joven, empecé a tener hijos y entonces las labores de la casa que no se terminan, entonces me sentía que no me realicé como persona, estaba ahí embotellada, por decir así, en una monotonía que no me gustaba, porque aparte estaba deprimida por lo que estaba viviendo con mi hijo. Entonces, sentía que mi vida no tenía sentido, ¿sí? Y ahora le doy gracias a Dios por ese proceso, porque fue una preparación, ¿verdad? Hace aproximadamente 3 años, más posiblemente, o muy seguramente, ya cuando Dios estaba sacándome de esa depresión, entonces empezó a dar lugar el libro. Comencé a escribirlo, de hecho no tenía ni idea de cómo, pero empecé a investigar, a preguntar, a cómo se puede. Comencé a escribir, sí, como yo podía, como yo sabía, me equivocaba, volví a empezar y así fue haciéndose, fue formándose ese libro. Tardé más de año en escribirlo pero me acuerdo que yo decía, así cuando ya había momentos en que estaba como cansada, como que decía, ay, no, ni sé ni cómo se hace un libro, nunca, o sea, pues, ¿qué experiencia tenía? Obvio que no. Pero decía, no, le tengo que seguir, y no quité mi dedo del renglón, y seguía ahí, y claro, me motivaban mi familia, mi esposo, mis hijos, me motivaban, y seguía adelante, me ayudaban, ¿no? Pero pasó más de año en eso. Y luego, debido a eso, ahora estoy ahorita haciendo videos. Entonces, ¿cómo me iba a imaginar que yo, a mis más de 40 años, iba a ser escritora? Iba a ser influencer aquí hablando contigo a través de las redes sociales. Claro que no. Claro que no me imaginaba. En mi tiempo, en el momento de depresión, por supuesto que era lo que jamás me imaginaba, que iba a estar algún día en las redes sociales a través del mundo, porque estoy segura y tengo fe que muchas partes del mundo verán estos videos y ayudarán a muchas personas, por lo menos esa es la intención. Entonces, mi vida giró totalmente a 180 grados, ¿no? Y ahora le doy gracias a Dios. Para mí, ahora entiendo que ese proceso fue una preparación para lo que ahora hago. Y esto que hago me da sentido de vida, me da motivación de vida, ¿sí? Porque el que tú le compartas a alguien lo que a ti te ayudó,
es algo que no solamente le agrada a Dios, sino que te hace sentir bien, ¿sí? Entonces, otro aspecto dice, la persona deberá preocuparse muy a tiempo de tener tolerancia antes que frustración. Una tolerancia lo más elevada posible. Cada vez que tome una decisión, pensar o tener un plan de llevar a cabo, tomando en cuenta también que hay una posibilidad de fracaso. ¿Sí? Así, si esto llegara a suceder, entonces no habrá tanta frustración. O sea, siempre que yo vaya a hacer algo, tener un plan B por si aquello no sale. ¿Sí? Y entonces no me frustrará tanto si no sale, porque ya hay algo algo más que pueda yo hacer, ¿no? Dice, la persona deberá poder valorar sus capacidades de manera realista y no de forma exagerada de sí misma para evitar una decepción. O sea, como yo, por ejemplo, cuando te hablaba de que hacía mi libro, ¿sí? De verdad, fue todo un reto. Y sí me desesperaba porque, ¿qué le pongo? De pronto, si tú has estado un poco escuchando la manera en cómo está escrito, los, los temas o las investigaciones, las herramientas que aquí dice, pues sí, no eran mías, pero yo le agregaba cosas mías y investigaba cosas que agregarle, porque era un tema, era ¿cómo se dice? Un tema con indicaciones y demás, pero había que agregarle, no solo vivencias mías, sino de otros estudiadores, ¿no? Entonces, así estuve mucho tiempo y había momentos que sí me desesperaba o me decepcionaba y comencé muchas veces, sí, pero aquí lo importante es que no me vencí, ¿sí? El no saber cómo hacerlo no me venció, más bien me puso a trabajar para aprender a hacerlo. Y eso es importante, por lo menos si tú te gustaría hacer algo, todavía lo puedes hacer. Mientras haya vida, hay esperanza, recuerda, ¿sí? Que no te limite el que digas, ya, ¿para qué? No, porque no sabes realmente ni siquiera qué puede pasar en tu vida, como lo que pasó conmigo. A mis 50 años, mira dónde estoy o qué estoy haciendo, ¿no? Dice, la persona deberá aspirar, tener una relación lo más positiva posible en todas sus actividades. Y bueno, pues eso es, volvemos a tu confidente, ¿no? Uno de los retos más grandes del ser humano es decidirse a hacer cambios de su vida y comprender la necesidad y la importancia de tomar en serio la comunicación apropiada para una mejor calidad de vida. Sin embargo, comprender, desear y conocer la sana comunicación no es suficiente. Debemos llevarla a la práctica. Tú eres, fíjate bien, alguien dijo, tú eres lo que haces, no lo que dices que eres. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero ser? Y según lo que quiero ser, empezar a hacerlo. ¿Sí? Empezar a darle esa forma, a hacer lo que quiero ser, ¿no? Empecé a escribir, ahora soy escritora. ¡Au! Dice,
Si tienes problemas de comunicación con Dios, entonces tienes también problemas de comunicación con los demás. Dice, cuando comenzamos a tener mejor comunicación con Dios, con la fuente inagotable de amor, de poder, de sabiduría, entonces y solo entonces encontraremos la clave efectiva para poder relacionarnos con los demás. Yo espero, y por lo menos ha sido mi oración desde que empezamos estos videos, que ya estés comenzando esa relación con Dios, porque solamente eso dará lugar a ese cambio de vida del que aquí habla. Sí, no podemos relacionarnos con los demás o ser amables o ser sabios cuando no lo hemos hecho con la fuente, como dice aquí, ¿sí? El que me dice cómo, el que me ayuda a hacer lo correcto, el que va a hacer la diferencia en mi vida, no solo conmigo, sino con mi familia, con mi descendencia, ¿sí? Entonces, espero de verdad que ya estés teniendo esa relación, ¿sí? Y muy posiblemente te sea difícil o a lo mejor sientas que no sirve. Claro que sí, ¿sí? El Dios grande, fuerte y poderoso que te ama, que dio su vida por ti en la cruz, está dispuesto, quiere, anhela bendecirte a ti y a los tuyos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a cerrar este tiempo de bendición, de enseñanzas, ¿sí? Cierra tus ojos conmigo y vamos a hablarle a ese Dios grande, fuerte y poderoso. Padre, te damos gracias por este nuevo día, Señor, por esta mañana, Señor, por tus bendiciones, Señor, que siempre tú anhelas darnos. Padre, bendice cada persona que está escuchando estos videos, Señor. Abrázale, Padre, y dale esa sabiduría, Padre, saber cómo hablar, cómo escuchar, cómo seguir cultivando esas relaciones que tanto necesita, Señor, en su casa, en su trabajo, Señor, en el mundo que le rodea, Señor. Ayúdale a sanar, dale esa sabiduría, Señor, esa confianza que necesita para esa sana comunicación, primeramente contigo, Señor. Atráele, Padre, abre sus ojos a ti, Padre, que te conozca, Padre, y que se enamore de ti, Señor. Atráelo con tus cuerdas de amor, Señor, y hazle verte, Señor, que sepa que tú eres un Dios real, mi Señor, que tú eres un Dios vivo, Señor, que tú estás ahí esperando a que te vea, a que te busque, a que te abra la puerta, Señor, porque tú dices que tú tocas la puerta. Señor, ayúdale, motívale, ponle el querer, Señor, de que abra esa tu puerta, Señor, para que tú entres y cenes con Él y Él contigo, Señor, y entonces comience una relación contigo, Señor, y que tú hagas la diferencia en su vida, Señor. Gracias te damos por todas estas enseñanzas, Señor, por estos videos, Padre. Bendíceles, abrázales, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias por ese libro también, Señor, que ya está siendo real, Padre. Bendice la persona que está encargada de todos los trámites, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien. Si te ha gustado este video, si ha sido de bendición para ti, dale dedito arriba. Te doy las gracias por ese tiempo que has tomado para escucharlo y te pido de verdad
que hagas manos a la obra en todas esas herramientas que estás aprendiendo y verás que valdrá la pena, ¿sí? Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Adiós.